Me acompañás en la última charla de día de hoy. Va a ser con un lujazo. Sí, un economista amigo de la casa, David Miazo de la Fundación FADA, aunque al que vamos a felicitar también al aire, porque él seguro está escuchando el programa y entiende esta cosa de los niños y la crianza, porque acaba de ser padre hace muy poquito, así que lo felicitamos a él y Eliana también a ambos por esta cuestión, y le decimos, ya que estamos, David, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por el saludo, un gusto estar hablando con ustedes. No, por favor, un gusto para nosotros. David, ¿qué análisis haces de este dólar soja? Ustedes desde FADA, que obviamente se nutren mucho con la relación de los productores agropecuarios, si vos tenés que destacar más que rescatar, algo del impacto que generó estos días, ¿cuál es tu visión? Bueno, por un lado, que ha sido desde el punto de vista del objetivo de la medida, que era juntar dólares, ha sido efectiva, ¿no? Hemos visto un fuerte ritmo de ventas, que se espera que continúe, probablemente con algún menor ritmo, pero que continúe y que probablemente se alcancen las metas. Así que efectiva desde el punto de vista de lo que se buscaba, que era juntar dólares. Uh-huh. Después, del otro lado, genera obviamente algunas complicaciones, sobre todo a las cadenas consumidoras de soja, todas las cadenas pecuarias, tambos, feedlots, cerdos, pollos que consumen de alguna manera harina de soja en las dietas. Bueno, eso de manera inmediata le genera un aumento de los costos, mucho lío respecto a los alquileres y los contratos, como si se toma o no se toma el dólar soja, y después también lo que se venía advirtiendo desde la perspectiva de que esta es una medida que genera emisión monetaria, ¿no? Y que si el problema de fondo era el exceso de pesos, ¿cómo voy a solucionar el problema de cambiario generando más pesos, ¿no? Pero básicamente desde esos dos puntos de vista es que uno la está analizando, digamos, positiva desde lo que se buscaba y negativa desde estos otros efectos colaterales que generan. Sí, esto, lo que vos, después nos metemos ahí en esa parte de la emisión y cómo puede ser la salida de esto, pero lo que vos vas viendo, y aprovecho, porque ustedes de FADA hacen muchos informes sobre la composición de los precios de los alimentos, ¿hasta dónde estás viendo estos impactos intracadena en los productos finales? ¿Pensás que se pueden terminar trasladando a precio? Bueno, el problema ahí es que, está bien, la soja dentro de las dietas no tiene la misma importancia que el maíz, ¿no? Pero tiene un impacto. El gran problema es que muchas de todas estas cadenas que acabamos de mencionar tienen dificultades para trasladar los costos a los precios finales. Por dos razones. La primera, que son cadenas muy atomizadas que no deciden trasladar, sino que tarde o temprano se termina dando la corrección del precio, por un lado. Pero por otro, lo que vemos, por ejemplo, para tomar un ejemplo, el consumo de carne bovina está muy retraído. El precio viene creciendo por atrás de la inflación desde abril. Algo similar pasa con la leche. Entonces es muy difícil realmente que en un contexto de una demanda interna muy complicada puedan estos sectores trasladar estos incrementos de costos a los precios. Y después entra el tema exportación. En una devaluación normal, por lo menos también sube el valor al cual se exportan estos productos y algo de eso filtra hacia abajo, hacia el productor. Hoy eso tampoco se dio, entonces no hay tracción del precio ni desde la demanda interna ni desde la exportación que ayude a licuar ese impacto en el costo productivo. David, Sebas Álvaro, buen día. Estaba pensando recién y coincido, ¿no?, con esto de que la medida fue efectiva en términos de, si querés, tirarle un par de cubitos al frente cambiario. Ahora, la dinámica inflacionaria con esto de los bonos, con esto de la emisión monetaria, no la ves reducir. Y por otro lado, este traslado de costo también lo ves complejo. ¿A qué vamos? ¿A que se sigue cayendo el nivel de actividad? Vamos a múltiples tipos de cambios, como sale ahora el dólar Malbec, el dólar limón, etcétera, etcétera? ¿Qué crees que van a ser las medidas para adelante? Mira, yo veo que hay dos escenarios de qué fue esta medida. Un escenario que es ganar tiempo.
Bueno, con estos 5.000 millones de dólares, más algo que consiguió Massa ahora en el viaje por Estados Unidos, menos lo que demanden las importaciones, las reservas pueden terminar creciendo 3.000, 4.000 millones de dólares hacia fin de mes, ¿no? Y eso le permite al gobierno ganar algo de tiempo, pero ese algo de tiempo es 30, 60 días, no mucho más que eso. Ese es el primer escenario, que uno diría, realmente si ese fue el objetivo, es muy perverso, digamos, porque una medida muy inconsistente que genera problemas, que genera emisión monetaria para solamente ganar 30, 60 días de tiempo, resulta muy raro. El otro escenario que resulta un poquito más lógico de la perspectiva económica es que sea la antesala de una devaluación. Entonces, con esta medida, el gobierno llega al 1 de octubre con algún colchón de dólares que le permite encarar una devaluación más ordenada en octubre, y después en octubre que tengamos el mismo tipo de cambio para todos los productos, para la soja, el maíz, el Malbec, el petróleo y todos los productos, digamos, ¿no? Que ese escenario después uno podría analizar si es una devaluación simple, digamos, de que sube el tipo de cambio oficial o hay algún tipo de desdoblamiento, ¿no? Pero resulta, tomar una medida muy inconsistente desde la macro, la única lógica que podría tener es eso, tratar de generar un colchón que hoy no hay. Hoy el Banco Central apenas tenía previo a esta medida 1.000 millones de dólares de reservas netas. Entonces era muy difícil entrar a una devaluación con reservas netas tan bajas. Así que eso es lo que nosotros estamos viendo como, el único escenario donde la cuenta cierra. En todos los otros escenarios la cuenta no cierra. Porque te doy otro ejemplo. ¿Qué pasa con la venta de granos el 1 de octubre si el dólar vuelve a 140? ¿Quién va a vender un kilo de soja? Sí, se complica otra vez. Vamos a ese escenario de devaluación. Uno de los mandatos que tiene esta gestión de Massa, mandato popular, por decirlo de alguna forma, es controlar la inflación. Eso de devaluar no iría en contra de esa misión, por decirlo de otra forma, que espera la gente que cumpla la gestión de Massa al frente de Economía. Bien, dos cosas te voy a responder a esa. La primera es, el peso en realidad ya se devaluó. El peso, cualquier persona está dispuesta a deshacerse de los pesos a un valor de 270, 280 pesos por dólar. Es decir, el peso ya perdió valor. El tema es cuándo eso se va a reconocer en el tipo de cambio oficial. No es una decisión de si quiero devaluar o no quiero devaluar. Es la decisión de hasta cuándo mantengo esta mentira. ¿A qué voy con esto? Que no es una decisión de si se quiere devaluar, sino que si esa decisión se va a tomar ahora el 1 de octubre, o se va a tomar en enero, o se va a poder postergar, porque eso también entra, el de si se puede o no se puede, postergar hasta las elecciones. Entonces, eso es lo que quiero que quede claro, digamos. El efecto inflacionario, a lo sumo lo puedo patear, no evitar. Y ahí voy a decir la respuesta tuya. Sí, una devaluación genera un impacto inflacionario, pero lo que quiero que quede claro, eso ya existe. El tema es si lo hago ahora o lo hago más adelante, no si lo evito. Te hago una cortita, David, perdóname, Marcos. Y respecto a eso, porque es un poco la pregunta que siempre se repite, por lo menos a nivel productor, y que esta semana demostró que trae efecto. ¿Qué digo? En ese escenario, ¿ves que la brecha cambiaria puede llegar a cortarse o no? Porque en definitiva, antes a esta medida, la pregunta que le hacíamos a los productores era ¿con qué medida venderías? Si era con acortamiento de brecha. Esto te genera acortamiento de brecha y Pito y Flauta comercializaron 3,5, 3,8 millones de toneladas. ¿Cómo ves la brecha en ese escenario que nos estás compartiendo de devaluación del oficial? Mira, cualquier devaluación del oficial descomprime la presión que hay sobre los dólares libres. Y en este sentido tendería a achicar la brecha por los dos lados, desde abajo subiendo el piso, digamos, del tipo de cambio oficial, y desde arriba bajando la cotización de los dólares libres. Una devaluación bien hecha, excepto que haya mucho ruido al medio porque fue mal implementada, que el ruido te genere otro efecto. Por el lado cambiario, una devaluación del oficial te descomprime la brecha. Entonces deberíamos esperar que la brecha se reduzca. De hecho, en un punto, depende cuál sea el nivel de la devaluación, se juntan.
Si el tipo de cambio eventualmente se lleva a 2.40, 2.50, probablemente vamos a una especie de unificación cambiaria porque las dos se juntan, por lo menos en un primer momento. En cambio, si el dólar oficial se lleva a 200, como ya te marca una primera pauta este dólar soja, bueno, ahí sí puede seguir existiendo una brecha, pero seguramente termina siendo del 30%, no del 100%. Claro. David... Perdón, ¿puedo agregar una cosita? Sí, dale. Que hay que tener en cuenta que todos los pesos que llegan a manos de los productores por todas estas ventas todavía no llegaron. No llegaron. Es decir, que si hay productores que se quieren ir a dólar MEP, podemos la semana que viene ver alguna presión sobre el MEP. Porque los productores todavía no se hicieron de los pesos de todas las ventas de esta semana. Quería comentar una pequeña. Perfecto. Te doy 30 segundos, pero 30, por favor, muy sintético para que me cuentes qué es Amaizados. Bueno, no, la verdad es que FADA no forma parte de Amaizados. Colaboramos con datos y todo. Es un grupo de instituciones, entre los cuales está la municipalidad, el INTA, ingenieros del sur de Córdoba, que se lanzó ayer en Río Cuarto, en la rural. Río Cuarto es el principal departamento productor de maíz a nivel nacional, es el principal departamento en stock porcino, por ejemplo, como una de las cadenas que consume maíz. Sabemos que produce bioetanol, que también es otra cadena que consume maíz. Entonces, bueno, se lanzó esta iniciativa para tratar de, por un lado, comunicar al resto de la sociedad del maíz y por el otro lado, tratar de hacer crecer esta cadena del maíz en la región. Así que bueno, se lanzó eso, desde FADA colaboramos con datos, estamos cerca porque, somos amigos de todas las instituciones y siempre el maíz también es un tema de trabajo para nosotros, pero bueno, hasta ahí te puedo comentar porque no formamos parte ni somos voceros. Está bien, pero si aportan datos son partes, nos diste la base para empezar a charlar un poquito y a comentar esta iniciativa que nos parece desde un principio positiva. Muchísimas gracias, David, nuevamente felicitaciones y un beso grande a Eliana, y bueno, gracias por esta charla. Un gusto conversar con vos, Marcos y Seba, un saludo grande. David Miazo, economista de la Fundación FADA, y con eso nos retiramos.